Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos en una de nuestras entrevistas, claramente vinculadas obviamente con esta temporada electoral. Y tenemos obviamente en este caso el gusto de entrevistar al doctor Jorge Ratier Berrondo. Destacamos el apellido esto porque todos vinculan obviamente con ese antecedente geográfico, también vacacional, turístico, de esparcimiento que tiene la zona de Oberá, aledaña a Oberá por lo menos. Bueno, Jorge Ratier, hoy diputado provincial, Sí, señor. y con una trayectoria en el mundo de la abogacía, en realidad, ¿no es Ujú. cierto? ¿Cuándo empezaste en la política, Jorge? Bueno, en la política empecé desde muy chico, digamos, con la inquietud, la militancia Sí, dentro y de... dentro, en su momento, de justicialismo. Ah, bien. Venía ya de familia, o sea, mi padre militó muchos años en el justicialismo, toda la época, digamos, de los 70, de los 80, Sí. eh, en la línea de, aquí en Misiones, en la línea del Terach, esa era la línea donde él militaba, y bueno, ¿Y Humada eh, estaba en contra? sí, bueno, ¿O pero estaban ahí? era otra época de internas, diría yo. Si Sí, bien eran bueno. fuertes, Sí, sí, sí. las internas, había otro respeto entre los militantes Parece que y hablamos de otro siglo. No, de hecho sí. hablamos de otro siglo, pero Sí, digo sí. como allá Luego se usted. unieron en los 90, cuando Ramón Puerta asume de gobernador. Bueno, ahí las líneas internas fueron todas juntas Y hasta el hoy, 2000. sí, Ramón Puerta, pero vos ingresaste ahí en Ramón Puerta No, porque sos no, yo joven dentro de estaba, todo. yo nací, bueno, yo voy a cumplir 51. Sí, bueno. Empecé, en esa época yo estaba en la universidad en Buenos Aires, estudiando Derecho en la UBA, ahí me recibí, y militaba también en la Juventud Universitaria Peronista. Eh, y ahí me formé, digamos, en la Era militancia el gustito por universitaria. por la política militante en realidad. Sí, porque desde chico tuve esa inquietud y esa vocación, digamos, de pensar en cómo podía, de alguna manera, ayudar al otro, ¿no es cierto? En tratar de buscar las distintas alternativas para que todos vivamos mejor. Yo creo que la política, es eso, Sí. digamos, es la búsqueda de que todos estemos mejor, como dicen, la búsqueda de la felicidad del pueblo. Después, Y la grandeza de la patria según Perón. exactamente, después cada uno busca las herramientas o el cómo que le parece mejor. Y ahí es donde se diferencian las ideologías, ¿no es cierto? El objetivo siempre Sí. es el mismo objetivo noble, digamos, de preocuparse por el prójimo y tratar de que todos estemos mejor. Después, la mirada que tenga cada uno, bueno, uno es ser humano, como ser humano, no es infalible, ¿no es cierto? Puede tener una mirada que esté equivocada, otro puede tener una mirada que esté correcta. Bueno, pero creo que lo importante es que uno siga en su vida tratando de preocuparse por ayudar y por apoyar a las personas que no tuvieron por ahí la suerte de uno de poder formarse, de poder Sí. trabajar, de poder tener Bueno, en un... realidad quien ha tenido la posibilidad de hacerlo por ventajas de orden familiar, que ha llegado a la universidad, tiene el deber exactamente social, comunitario, de poder establecer pautas dentro de lo que es la convivencia democrática en la sociedad, llevando obviamente a cabo una misión, en definitiva, de tomar de la mano a los más débiles. Por lo menos me animo a hablar así porque me decís que venís de un antecedente Ujú. peronista y es el hecho que también cobra significado en el presente, porque por ese ADN, por lo menos en los principios iniciáticos de tu trabajo o tu militancia, ¿qué pasó que te volcaste en estos tiempos? Primero al PRO, ¿no? Ujú. Al macrismo, y bueno, y ahora hiciste un corrimiento más a a la derecha, digamos, con mucha más profundidad en lo que podría decir la centro derecha. Sí, a ver, ¿Cómo vuelvo, podrías vuelvo a más o menos decir, sí, contarme no, eso? para mí lo resuelvo sencillamente. Yo, siempre creí en ese concepto, digamos,
del ascenso social. Yo creo en ese, eso es lo que a mí siempre me motivó, generar el ascenso social, que las personas puedan ascender socialmente. Eh, Cuando empezó, sobre todo después de la crisis del 2001, yo empecé a ver que las fuerzas políticas empezaron, por lo menos las tradicionales, empezaron a virar hacia el asistencialismo por sí mismo. Es que no había Que otro el remedio. asistencialismo es necesario desde el lado humanitario, pero yo lo que decía es, y lo que hoy sostengo, después de tantos años, es decir, que no era la solución esa quedarse ahí, que había que buscar la forma de salir de ahí y de darle a la gente la posibilidad de poder, con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, poder trascender y poder mejorar la vida, que era lo que yo había vivido Claro, los porque años previos de la Argentina. Jorge es un principio cristiano. Por supuesto. Y tal vez algunos no lo sepan, pero me baso en, digamos, en la lógica del peronismo. Lógica no, en el sentimiento del peronismo dentro de ese axioma cristiano, o esa ley cristiana, si podemos decirlo así, que es ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, por supuesto. Y ahí está, digamos, digamos, el provecho desde el fondo mismo de la historia humana, tomada en un principio político, digamos. Sí, sí, sí. Por supuesto que esa era la motivación, digamos. O sea, entonces, el peronismo tiene digamos, un amplio rango ideológico, porque así fue, no solo porque así fue, ya no estoy creyendo tanto. Así fue creado, sino porque como todo partido que empieza con un liderazgo fuerte de una persona, si uno ve los cambios de esa misma persona también de miradas, tal vez por sus experiencias propias, tal vez por haber visto el mundo, tal vez por haber tenido, porque, a ver, la evolución que tenemos que tener todos los seres humanos no es mala, todo lo contrario. Cuando uno va creciendo y viendo las realidades, una cosa es cuando uno es joven y tal vez los jóvenes siempre tenemos, bueno, yo ya no soy tan joven, pero los jóvenes siempre persiguen más utopías, más mundos ideales, y después uno va viendo la realidad y la va comprendiendo desde otra mirada. Bueno, en el caso de Perón le pasó lo mismo, o sea, tú tenías un pensamiento tal vez mucho más ligado a la derecha extrema en el principio, luego se fue más al centro, luego volvió al centro mismo, digamos, claro, en los 70, con otra mirada, digamos. Sí. O sea, si uno ve el cambio ideológico del mismo líder, digamos, uno comprende por qué el peronismo pudo pasar de facetas de los 40, de los 50, de los 60, de los 70 y llegar a los 90, que vendría a ser donde yo me formé. Claro, que vendría a ser el pensamiento más cercano, sí. Hoy el pensamiento más cercano del peronismo de los 90 está expresado mucho más fielmente en estas fuerzas. Permíteme decirte algo. En Milei, si uno lo ve con objetividad y con lejanía, digamos. ¿Te parece eso? Pero yo te diría una cosa. Justamente la década... No solo, hay muchos actores que cuando uno le pregunta, por ejemplo, si voy a preguntar a Milei cuál fue el mejor presidente de la historia, te va a contestar un peronista, no te va a contestar un radical. Sí, pero eso tiene que ver más con digamos, con este momento en el posicionamiento político, pero... me parece que él siempre pensó eso, me pensé que... Sí, bueno, él en su lineamiento económico... Creo que militó para Menem en su momento también, como estudiante universitario, como... Conocemos a Milei militando más para la dictadura al comienzo. Tiene mi edad, no creo que... Y bueno, pero estuvo como asesor de Bussi en su momento. Bueno, pero ya en la democracia. Bussi en su rol democrático, digamos. O sea, bueno, pero vos sabés que el zorro pierde el pelo, pero no las manos. Bueno, por eso, pero acordate de Aldo Rico, acordate de... Bueno, tuvimos muchas personas que participaron en la dictadura y que luego se quisieron y participaron democráticamente, y a muchos fueron electos sí, tal vez la sociedad fue cambiando y también los actores políticos fueron encontrados, pero además el peronismo en sí
Te lo cito porque lo estamos conversando. Dice entre sus axiomas de conducción política que una conformación social, política, como es un partido, debe ayornarse a sus tiempos. Sí, claro. Pero a veces me parece que aún en el peronismo, de los cuales yo siempre hago una cita, que está invadido de gorilas depilados, se le fue la mano. O sea, ya, por eso estoy discutiendo este tema y que vos lo has citado, que es del que el peronista somos todos, que en algún momento había declarado Perón ocasionalmente en una pregunta de digamos, de un canal, de un medio de comunicación europeo, donde citaba porcentajes y al final remató diciendo peronistas somos todos, porque le preguntaba, ¿y los peronistas dónde están? Ah, no, peronistas somos todos. En realidad, inclusive eso se podía decir con cierta seguridad, entiendo yo, porque las conductas políticas y la moral política en aquel entonces era otra. No actualmente, que yo encuentro un estado degenerativo. Sí, a ver, yo lo vinculo más con esta que yo te decía, la evolución en el pensamiento de la sociedad. Pero no es algo que pase solo en la Argentina, pasa en el mundo entero. O sea, hoy estamos asistiendo en el mundo a una discusión de alguna manera de ideologías que tal vez, si las queremos seguir viendo desde el punto de vista estático y desde el punto de vista, digamos, de no movimiento del pensamiento, bueno, creemos hoy que hay una transversalidad y que una misma persona puede ser de izquierda o de derecha o de centro. Algunos hicieron yo eso. creo eso, pero porque yo creo que el mundo está virando hacia pensamientos ideológicos de acuerdo a las circunstancias y al momento que estás y a la mirada que estás teniendo de ese momento. Por ejemplo, vos tenés países que no podés decir que han tenido prácticas de izquierda como Estados Unidos, pero que han, en determinados momentos, sí actuado como si fueran países proteccionistas o países que salieron a Actualmente lo están rescatar, haciendo. actualmente lo están haciendo. O sea, que cuando vos decís eso, decís, pero que los norteamericanos dejaron su ideología. No, ellos siguen pensando en el fondo de la misma manera. Lo que entendieron es que las circunstancias del momento hacían necesario aplicar herramientas que tal vez no estaban dentro de su bagaje ideológico, Claro, pero que eran las sí, necesarias para este momento. Yo no viví en Estados Unidos ni puedo discutir desde conocer la vida propia en los Estados Unidos. Me hubiera gustado conocerlo, sin duda. Uno lee de todo poco, de todas partes. Y evidentemente los que aguantaron en definitiva los cambios de humor, vamos a decirlo, como si se cambiara también de color de pelo, los afeites de Estados Unidos fueron los pueblos latinoamericanos. O sea, los que nos vivimos adaptando a ellos somos nosotros. Porque ellos hacen, obviamente como gendarmes mundiales, hoy están preocupados por esto que se está planteando, la discusión de las hegemonías, es decir, el atlantismo versus precisamente el mundo multipolar, la diversificación del poder económico frente a ese universo único que se había creado y fundado aún más después de la caída del muro de Berlín. Hoy está en discusión, inclusive tanto que habla en tu sector político la dolarización, el hecho de fundar un nuevo esquema geopolítico a partir, bueno, del bloque ruso-chino y asociados, el BRICS también, de generar una moneda distinta, una moneda concordada, digamos, entre varios países, y el otro que es el hecho de seguir manteniendo el dólar fiduciario, aquel que alguna vez fundó Nixon en el año 72, 1972. O sea, todos estos debates están en este momento y están impactando contra los principios ideológicos. Sí, sí, pero tienen que ver con que, vuelvo a decir, el objetivo es la felicidad del pueblo y la herramienta es la que está en discusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿Cuál sería la herramienta? Y la discusión y la herramienta sería
en este caso que vos decís, una moneda propia, desvalorizada por la misma sociedad, eh, cambiada su valor durante años. O sea, durante años nosotros mismos, porque no Sí, son ni los americanos ni nadie, venimos perdiendo ceros lo que hace no hace. muchísimo tiempo. Nosotros mismos como sociedad la venimos desvalorizando y no la queremos, y las consecuencias que eso trae en nuestra vida, o una moneda, ni siquiera que sea el dólar, que sea más lógica en cuanto a la previsibilidad o la estabilidad. Hoy un candidato, o ayer, un candidato peronista, el extremo peronista, propuso, en vez de la dolarización, la realización, digamos, o sea, el fijar una moneda vinculada al real brasilero, digamos, que para lograr la estabilidad. Sí, pero es una Vendría a ver hacer una cuestión como la convertibilidad en vez del Sí. con el dólar con el real, para que sea como allá, y ahí se mezcla la ideología. Como ¿Qué pensás del tema Lula, de la aduana paralela? De hacemos- paso te lo pregunto, porque obviamente estás hablando de algo regional. Mirá, yo estoy en contra de la aduana paralela como concepto de aduana paralela. O sea, una cosa es cobrar impuestos, que está muy bien, yo creo que habría que cobrar menos impuestos en la Argentina, en todos los niveles. Creo que ahí no hay razonabilidad, y hasta en muchos casos hay inconstitucionalidad porque ya es confiscatorio y eso está prohibido por la Constitución. Pero esto de la... Pero esto de la aduana paralela, una cosa es que vos tengas un puesto de control, Sí. donde vos pares y pidas el pago de impuestos, y si no pagan el impuesto o no tiene la factura o el impuesto pago, le intimes, le pongas una multa y le llames a cobrar. Y otra cosa muy distinta es vos nos pasás si no tenés. Bien. La diferencia está ahí, porque el no pasar sí es una aduana, y el no pasar sí es inconstitucional. La discusión hoy en la provincia de Misiones no tiene que ver ni con el anticipo que tenés que pagar cuando ingresás la mercadería, ni con el impuesto en sí, digamos, porque eso lo fija, digamos, la misma provincia a través de sus legisladores, sino que tiene que ver con el no entrás o no circulás si no tenés esto. Y ahí es donde se discute la constitucionalidad, y ahí es donde la Corte ya avanzó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de decir, hasta ahí es el límite, medida cautelar no puede no pasar. Bueno, hubo el caso de Loma Negra, ¿no? Que exactamente, que donde la Corte dice, como medida cautelar, esto no puede ser aplicado así. Sí. Pero ahí es donde está la discusión, a veces, del Estado y el rol del Estado, y hasta dónde el Estado debe intervenir o interferir. El Estado últimamente, por ejemplo, otro tema, el tema de las billeteras virtuales, en los bancos, el tema de ingresos brutos. ¿Qué hacemos? El Estado, porque obviamente es más fácil, generaliza. Sí. Generaliza, dice, bueno, todas las cuentas, cualquier plata que entra, tac, ingresos brutos. Y dice, bueno, pero ingresos brutos es un impuesto que vos cobrás en determinados casos, no en todos los casos que hay un movimiento de dinero. Y en un banco es muy común, te debe pasar a vos, que uno tiene plata en una cuenta y la pasa a la otra cuenta, es tu misma plata, que ya pagaste impuestos en una cuenta, y te vuelven a cobrar el impuesto. Sí, sí, eso está ocurriendo hoy. Ahora, y el Estado te dice, ciudadano, vaya y haga el trámite cada vez que haga esa operación para decir que no corresponde ese bueno, te hace la ¿quién vida, lo hace? Como dicen los chicos, te hace la vida cuadritos. ¿Quién lo hace? Bueno, ¿Quién hace ese trámite? Estas cosas, Jorge, siendo diputado actualmente en la provincia, a nivel de discusiones, al menos en comisiones, yo no digo el debate en cámara, hemos tenido, se habla. Sí, hemos tenido. ¿Y qué dicen los oficialistas, digamos? Bueno, ellos... Ciguana. No, claro. A ver, es beneficioso para el Estado. El Estado, digamos, es el gobierno de turno, porque el problema es que se toma el Estado como parte del mismo gobierno. Y el Estado el Estado es una cosa y el gobierno es de turno. Mañana viene otro gobierno. Entonces, cuando se discuten las cuestiones del Estado, también hay que discutir que vos podés ser bueno y aplicar bien la norma que sancionamos, pero viene otro
y con esa norma que sancionamos, que tiene un montón de huecos y de falencias, la aplica de manera totalmente contraria a la que la aplicaste vos. Entonces, hoy cualquiera que esté en el gobierno dice recaudar es bueno, hay que recaudar. Máxime cuando porque, ahora porque también la discusión está disminuyendo el aporte nacional, etcétera, ¿no? Exactamente, también la discusión está en la famosa redistribución de la riqueza. No en el concepto de redistribución de la riqueza como algo bueno, porque obviamente que es algo bueno. Pasa que si nosotros vemos los últimos 40 años, la ratio entre los más ricos y los más pobres se fue ampliando, en vez de reducirse. Se fue ampliando, sobre todo de abajo, la de abajo, sí, se sí, hizo más ancha. Por eso te digo, la diferencia y la otra se hizo entre los más ricos y los más pobres es cada vez mayor. Sí. Eso es lo que la redistribución de la riqueza debería achicar. Eso para lo que existe la redistribución de la riqueza. Ahora, tuvimos gobiernos que nos hablaban de eso, de achicar eso y no lo lograron. Porque el punto es, ¿quién redistribuye la riqueza? ¿Redistribuye la riqueza un burócrata sentado en un escritorio que no tiene tal vez idea de cómo se hace y de cómo funciona el mercado, cómo funciona determinados lugares? ¿Él va a redistribuir la riqueza? ¿Quién tiene la vara de quién es mejor o peor para redistribuir? Bueno, ahí está la discusión. Sí, bueno, pero vos la dejás eso en el campo de lo privado exclusivamente. No dije eso. No, yo sé que vos no lo dijiste. Dije con limitaciones. Pero hay un sector que dice, no, dejen al empresario o al mercado en este caso, que él va a hacer las cosas bien. Y ahí es donde yo me acuerdo siendo chico, tal vez vos lo hayas visto también, al profesor Neurus de la historieta Hijitus, que decía, uno para vos, 1000 para mí. Bueno, eso que viene ya desde lejos, lo cito para los que tienen nuestra edad, un poco más también, ¿por qué no? Pero digo, esa cultura, que hace un rato hablaba de una degradación moral, es la que me parece que de fondo está. Porque sí, ahora, sálvese quien pueda, si puedo rapiño un poquito más. Lo que yo digo, nosotros vivimos los últimos 40 años, claro, no vivimos con gobiernos de liberales 100%, ¿cierto? Ahora bien, llegamos a esta situación. O sea, no estamos en el mejor de los mundos. O sea, estamos en un país con la mitad de la gente bajo la pobreza, claro, con el 10% en la indigencia. Tenemos una tasa impositiva enorme como países digamos, de la Europa central o países de los Países Bajos, que son los que tienen la mejor tasa de servicio de los estados y que son socialistas, y nosotros les superamos a ellos en la presión fiscal y a nuestra gente la tenemos sometida pero estamos hablando de lo mismo, a servicios de porquería. Entonces, quizás, porque muchos dicen, yo digo, después de tantos años de esto, tenerle temor o miedo a liberar las fuerzas. Digo, a ver. No, pero no en estas condiciones morales, Jorge. Porque el problema de fondo no es de tipo técnico, digo yo, ¿no? Te lo confronto con esto. No es de tipo técnico si vos tenés la fórmula mágica para sacar al país adelante. El problema es que venimos de una degradación, primero, del patriotismo, de la conciencia nacional, de los principios propios, de decir somos un país soberano, elementos que tienen que ver con la fundamentación de una identidad nacional, sea del partido que sea. Yo no estoy diciendo de un lado. Primero, conciencia de ser. Es decir, el brasileño tiene conciencia de ser, el estadounidense tiene conciencia de ser, el alemán tiene conciencia de ser, y nosotros parecemos que viene uno, vamos para donde nos lleva el viento. Y eso no puede ser. Conciencia de ser y moral. Ahí está el punto. ¿Por qué la mayoría de los argentinos no tiene esa conciencia o no ha construido ese sentido de pertenencia a la nación? No ha construido la nación. Nosotros retrocedimos en el tiempo y volvimos a ser un grupo de personas, de habitantes, que convivimos en un mismo espacio físico. Te cito misionerismo, por ejemplo. No tenemos una conciencia de nación. Hemos perdido eso. ¿Por qué ha sido?
Bueno, yo creo que una parte de eso ha sido por la mirada que tiene la sociedad de los que dirigen el Estado hace muchos años. O sea, la sociedad ha determinado, yo no digo que sea cierto porque es más, me consta en muchos casos que no es cierto, pero ha determinado que todos los que están en el Estado son antipatriotas, no le importa nada, no le importa el otro, le importa solo ellos mismos, se enriquecieron. Bueno, pero esto Entonces es lo que está diciendo la gente de hoy. la sociedad denigra, digamos, el Estado. Entonces tienen que darse cuenta lo que está en el Estado, que tienen que, lamentablemente, aunque muchos de ellos sean buenos, dejar. Porque con ellos no van a solucionar, porque la gente ya le quitó esa confianza. Hoy le pasó a Mauricio Macri en su gobierno. Cuando la gente le sacó la confianza, no había medida que tomara que le cayera bien, que la gente asumiera que era la solución. Bueno, hoy a Alberto Fernández le pasó lo mismo. Sí. Cuando perdió la confianza en la gente, y los dos tuvieron épocas doradas y gloriosas en su gobierno. Sí, al comienzo como Alberto todo también la tuvo. Hoy hablan le dicen a Alberto de todo, pero el primer año era un poco más que se pensaba que se quedaba para siempre y tenía 80% de la población, como vos decís. Entonces el problema está en nosotros también. ¿Quién le dice a la gente eso? Esa es mi discusión. No hay nadie que le diga a la gente, pará, vos también sos parte del problema. Tenemos que hacernos cargo, nosotros los argentinos, de que elegimos y de cómo elegimos, y tenemos que hacernos cargo de cómo transitamos ese camino también. Déjame en el sentido no de culpa, porque nosotros al ser católicos, la mayoría, metemos la culpa y ahí la embarramos. No en el sentido de culpa, sino en el sentido de responsabilidad. Nuestra propia responsabilidad en nuestros actos propios, en cómo educamos a nuestros hijos. Porque nosotros también somos responsables de la degradación que vos decís moral, porque nosotros somos los ciudadanos y nosotros educamos a nuestros hijos. Sí. La escuela educa una parte, pero la otra parte la educamos nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos o nos reconocemos como una sociedad degradada moralmente, tenemos que saber que también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Nosotros caminamos hacia eso. Hace un rato, perdóname Jorge, yo no quiero dejar pasar algunos momentos muy interesantes de esta charla, que si bien tiene obviamente, que ya vamos a hablar, la condición de tu participación política como candidato a diputado nacional, no quiero dejar pasar este momento porque muchas veces yo digo ampliamente, lo digo abiertamente, que nosotros tenemos obviamente una degradación moral, tenemos una degradación de la educación cívica. La gente no, por un lado dice, bueno, la culpa es de los políticos y no identifica que la cuestión ni siquiera es de la persona, sino también de ciertas partidocracias. Pero como hay un embrutecimiento social masivo, que hoy también se ve pronunciadísimo porque la gente no quiere participar, 20 y pico en una localidad de Chubut recientemente, de no participación, voto en blanco. Hace 40. Perdón, 40, sí, exactamente. Hoy te interrumpo para decirte, hoy han centrado todos, absolutamente todos los candidatos en una campaña enorme de decirle a la gente vaya a votar. Es lo único que están diciendo, el programa hoy, nada. Y claro, pero porque hoy el problema es el no voto para la mayoría. O sea, no vas a castigo de la sociedad a la política y en este caso enfocándose, porque dicen los políticos, así de manera genérica. Sí. Pero la gente debe saber, señor, usted señora que va a votar, usted también es responsable. No es que usted le tire el voto por la cabeza y hace lo que puedas. Esto es lo que pasa desde una sociedad de fomento, desde, qué sé yo, un club de abuelos, de cosas mínimas que nosotros participamos como sociedad, desde ahí nace la razón política, sí, del entorno mínimo. Ahora no, yo me quedo piola, me pongo en la tribuna y digo, bueno, voy a votar, como si, qué sé yo, cambiara el calzoncillo, y después dice, a ver qué haces. Yo le llamo el Martín Pescador a que está viendo a ver cuándo pasa su bocado, nada más, y después el resto. Sí, bueno, eso es parte. Yo lo digo en pequeñas cosas. Yo por lo menos fui criado en una sociedad
que uno dice siempre, bueno, mi época de crianza era mejor a esta, pero tenía algunas cosas que uno cuando crece, y ninguno nos interpelamos eso, pero nosotros fuimos criados en una sociedad donde si entrábamos con el colectivo éramos vivos. Si robamos un chocolatito en Casatía, no sé si te acordás de Casatía, éramos unos genios. Si sacamos una buena nota sin estudiar, porque habíamos copiado o habíamos mirado o tuvimos suerte, lo que sea, nos hacíamos un brindis. Así nos criamos nosotros. En la sociedad de decir, bueno, si sos rico con poco esfuerzo, sos el capo era eso, el Aún capo del sigue, barrio, aún sigue el la idea capo del barrio, el capo el, de la ronda de el hombre amigos. exitoso, en esa Era idea. ese, el hombre exitoso era ese. No era ese que se forzaba, que se levantaba temprano, que hacía sus deberes, que no era ese. Entonces, yo digo también, nosotros como sociedad nos tenemos que interpelar, que de alguna manera fuimos generando ese espejo, porque nos salen de un repollo. Sí. Son nuestros hermanos, nuestros primos. En mi caso, yo tengo hermanas, tengo padres, tengo primos, o sea, soy parte de la sociedad. Yo no soy un extraterrestre que bueno, ahora viste que están de moda lo que parece que hay extraterrestres. No soy un extraterrestre que me pusieron acá para hacer política. Bueno, no, O sea, soy parte de hay la unos sociedad. cuantos Y, extraterrestres en política, no y se los soy, ve ni se los siente, no, ¿viste? y soy parte como espejo de una parte de la sociedad, que Sí. es cuando yo digo, es lo que uno debería intentar también representar. Cuando uno se presenta a un cargo legislativo, uno representa a una voz, porque la gente, el pueblo, no gobierna ni delibera sino a través de sus ¿Qué representantes. pasó ahí? Vuelvo al comienzo. ¿Qué pasó? Que te fuiste del PRO de algún modo a un lugar distinto, a otro partido en definitiva, para representar. ¿Qué? ¿Te ahogaron la voz en ese partido, por ejemplo? No, no necesariamente. Tuvo que ver primero tuvo que ver con una mirada sobre la cuestión interna, que venía desde el año pasado, que yo insistía que si seguía adelante. Primero, había el año pasado claramente una posibilidad enorme de construir un espacio desde Juntos por el Cambio, eh, que ganara las elecciones claramente este año y que pudiera gobernar con otra fortaleza para llevar adelante un montón de medidas que necesita fortaleza política, volumen y músculo político. Con las internas y los egoísmos propios la política tiene mucho esto de egos, ¿no es cierto? Se fueron desaprovechando un montón de oportunidades y se fueron alejando las posiciones dentro del mismo espacio. Vos Hoy hablas cuando de uno misiones, observa, ¿no? Exclusivamente. primero empezó en La Nación, Sí. y yo lo manifestaba cuando empezó en La Nación. Decía, No nos no. contagien, decías vos. Exactamente. Después se contagió a las provincias, no es solo Misiones. Hubieron intervenciones, ida, bueno, tenemos un expresidente del PRO de Córdoba que es viceintendente de la ciudad de Córdoba en otro espacio, ¿no es cierto? O sea, entonces eso hizo que eclosionara en determinados momentos las internas y se volvieran hasta en algunos casos personales, Más son personalismos, me parece, de ¿no? rencillas tontas. Hoy me parece que cuando uno observa, ya hay diferencias muy fuertes hasta en la propuesta de los candidatos. Y yo vengo observando, yo creo que va a ganar alguno de los dos espacios mayoritarios, y yo digo, guarda, porque hemos asistido a los últimos años a fracasos de los gobiernos de coalición. Hemos, yo digo que el argentino, tiene que ver con la Sí. idiosincrasia del argentino. El argentino tiene una idiosincrasia determinada donde necesita que el poder tenga cierto grado de concentración. Y los gobiernos de coalición, desde la alianza para acá, que no es lo mismo que un frente, coaliciones cuando vos tenés en la misma
fuerza política el poder dividido, Sí. ¿entendés? Muy fuertemente. Entonces, vos tenés la persona es una, el presidente es uno, no puede haber más de un presidente en nuestro sistema. Cuando el presidente toma medidas, si tiene alguien de la coalición con mucho poder que no está de acuerdo con esas medidas, es el primero que le hace la oposición. Y la oposición surge primero dentro de la misma coalición. Claro, pero porque no hubo consenso programático. Exactamente, porque la coalición, por ejemplo, en la alianza pasó cuando renuncia el vicepresidente, empieza la caída, digamos, del gobierno de la alianza. En ese caso hubo coincidencia y conciencia programática, pero De la Rúa empezó a volar al revés, yo me acuerdo. Sí, había necesidades prácticas del momento y más complejo no es tan sencillo, pero la debilidad con la que le deja su vicepresidente cuando se va le vacía el poder. Fue enorme. Mauricio un poco le pasó, cuando empezó tenía una mirada sobre las cosas y luego, sobre todo el sector del radicalismo, lo fue como esmerilando y le fue como diciendo más despacio, porque si no esto se revienta o la sociedad o con otra mirada, digamos, entonces empezó a bajar. Bueno, cuando bajó, claro, la gente que lo había votado, porque el país está dividido en mitades, ideológicamente. ¿Está bien o está mal para vos eso? No, es la realidad, digamos, me parece bien. O sea, en todos los países les pasa. Tienen una parte que piensa una cosa y otra parte que piensa otra. Eh, hay países que tienen por ahí un poco más de tradición ideológica y van más en ese rumbo, pero digamos, bueno, en Chile cambia el gobierno de izquierda y derecha, pero hay cosas pero que no es la misma tocan. división ni siquiera de izquierda y derecha que la de antes. No, porque no porque hace un rato te hablaba yo que la división hoy ya no es dentro de un mismo esquema, por ejemplo, como hermano mayor, vamos a decir, o madre patria, si lo quieren, a Estados Unidos, y abajo se debate para qué lado, si republicanos o demócratas. Acá es otra la división geopolítica que está ocurriendo, que es Occidente u Oriente. Ahora volvió de alguna manera, bajo otras estructuras y acomodamientos, ese debate sur-sur o norte-sur. Sí, sí, ¿con qué necesidad? Y ¿Con qué necesidad, diría yo, de tomar una decisión de un lado o del otro? Porque hay países que no lo hacen y... No, pero ellos han cambiado las reglas de juego mundial. No, pero yo te puedo asegurar que se Brasil no lo va a hacer. Se cansaron de buscar pero enemigos. Yo te puedo asegurar que Brasil no lo va a hacer, Chile tampoco, Uruguay tampoco, no lo van a hacer, no van a tomar un lado. Entonces nosotros otra vez, ¿para qué tenemos que tomar un lado? Digo, en esta guerra comercial, digamos, de China y Estados Unidos. Me parece que es una, entre comillas, guerra, ¿no es cierto?, de ellos, digamos. Nosotros tenemos a todos esos intereses adentro. Tenemos a China, está bien que tenemos a Inglaterra, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Israel. Pero mientras nosotros, a Francia, nosotros tengamos Alemania, beneficio para nuestro país y nuestra gente, está bien que tengamos a todos. ¿Por qué tenemos que tener a unos y no a otros? Pero nosotros no estamos. Bueno, pero ahí está, esa es otra historia. Nosotros tenemos que pensar primero en nuestro beneficio como país. Primero estamos nosotros. Primero nuestro beneficio, nuestra población. Y luego en el beneficio de los otros países. Bueno, pero vienen y hacen acuerdos, inclusive este gobierno hace acuerdos tremendamente contradictorios. Vuelvo a Neurus, ¿no? Uno para vos y 1000 para mí, pero lo de afuera. Ahí está el punto. Pero eso, ¿vos crees que es ideológico o es de la persona del momento? No, bueno, vamos a hablarlo porque ahí es mi praxis geopolítica. No, bueno, pero ahí está mi discusión. O sea, en la Cámara también la tengo. O sea, vos te sentás frente a una persona que milita en el Partido Justicialista y la persona misma se personifica como un misionero peronista, bueno, pero además una persona que
aunque no sea misionero, aunque sea del Frente de Todos. Pero hablemos de Misiones que me gusta quiero mucho. decir, se personifica como la persona que está del lado del bien y que solo ella piensa en el otro y que solo a ella le interesan los pobres. Y si vos estás militando en otro espacio político, estás en el mal, querés matar a los pobres, querés liquidar todo y solo tu interés personal y tu dinero. Yo lo que creo es que eso no existe en el mundo real. No existe. Lo que existe son las personas y la moral de las personas. Y puede haber peronistas que son una porquería con el otro Peronistas y tienen cero empatía. Peronistas de repente, por ejemplo, también. Tienen cero empatía con el otro y que lucran con la pobreza. Y puede haber personas de derecha que tienen un comportamiento social empático y que ayudan al prójimo y que tratan de resolver los problemas y se preocupan por el otro. Y puede haber gente que no hace ni política, que hace eso, que lo hay y muchísimo, que trabajan en comedores, que trabajan en la iglesia, en distintas iglesias. Claro, no sacan la cabeza en ese término. Exactamente, no hacen política, pero piensan en el otro, ayudan y se preocupan por el prójimo. Entonces yo digo, ¿de dónde esa exclusividad del peronista, habiendo sido yo parte del partido? Porque nunca lo pensé de ese lugar. ¿Por qué esa exclusividad de los últimos años? Yo soy el único que puedo decir que está bien o que está mal, no, bueno, pero que es noble o que no es noble. Por suerte yo te hablé de la degeneración de este bodrio que no solo ocurre en el Partido Justicialista a nivel nacional, yo coincido con vos que es moral, el radicalismo y otro, es moral, y como es moral, trasvasa las estructuras sociales. Trabajan los partidos, trasvasan las iglesias, trasvasan las organizaciones no gubernamentales, los clubes de barrio, todo trasvasa la cuestión moral. No quiero irme de tu candidatura a diputado nacional. Bueno, objetivado esto dentro del espacio de Milei, para decirlo exactamente en el presente, ¿esto significa para vos un salto a, digamos, a una nueva etapa de tu vida política, una construcción que tiene más por venir, o sea, porque no se sabe si Milei llega o no llega, ponele que llegue, bueno, pero si no llega, vos te quedás como? No, a ver, esto tiene que ver con una inquietud propia de llegar, primero de hacer política por vocación y de llegar a espacios donde uno pueda manifestar esa posición de alguna manera o esa voz, digamos. Sentí que el espacio de Milei en su momento, esto me proponen en marzo a mí, me daba esa oportunidad. ¿Quién te propone eso? Me propone la gente de Milei acá, los que estaban armando digamos, el esquema. Ellos no tenían partido político. Sí, sí. Tenían un partido político, que era Fuerza Liberal, querían ver otros, no habían podido construir el partido político propio. Y bueno, yo me incorporo, yo no soy parte, y lo que no voy a hacer nunca es mentirle a nadie, yo no soy parte de la fuerza política de Milei. Y por eso tengo por ahí una posición distinta en decir, yo no quiero ser representante de Milei. Y me dice, no, pero vos tenés que decir, no, porque yo no quiero ser representante de Milei. Yo quiero representar las ideas. Y coincido con muchísimas ideas de Milei. Peronismo dice, porque muchos dicen eso, ¿no? El peronismo dice, nosotros seguimos a hombres, a personas, mujeres, lo que sea, seguimos ideas. Yo creo que tu ADN peronista está vigente todavía, solo que algo confundido, me parece. No, pero uno representa realmente, porque si no es mentirle a la gente. A ver, uno representa ideas, si quiere representar, cuando se presenta, es representante al pueblo que lo vota. Y que pueda haber esa voz de ese pensamiento, no importa si es mayoritario o minoritario. Yo hace 20 años mi pensamiento es minoritario, no es mayoritario. Y no me molestó. Lo seguí representando orgullosamente desde ese lugar. No. Y cuando fueron 4 años donde pasó a ser mayoritario, no me pasó de
de querer imponerle al otro nada, sino de tratar de debatir y discutir. Ahora, la Argentina tiene que tomar decisiones, o los argentinos debemos tomar algunas decisiones que son clave para nuestro futuro, no nuestro, el de tal vez nuestros nietos. Y esas decisiones tenemos que ponernos de acuerdo en que no se modifiquen por lo menos los próximos 30, 40 años. Porque si no, vamos a seguir en la misma. Claro, Jorge, o bueno. sea, vamos a seguir en este péndulo de un Sí. lado al otro sin resolver nada. Y mientras tanto, hay generaciones que se están perdiendo. Hay generaciones de argentinos que han perdido la cultura del trabajo. Y ahí sí no le podés echar la culpa, porque prácticamente los han obligado a eso. Entonces, Sí. porque es, dale la zanahoria y no le deje el otro. Mirá, si vos tenés la posibilidad de hablar con algún extranjero que haya venido, porque ahora se están yendo mucho, pero que haya venido hace 5 años a la Argentina, te vas a dar cuenta de si vos le hablás, te va a decir, este país maravilloso, ¿cuánto te costó conseguir trabajo? 2 días. Pero si la gente dice que no hay trabajo, no hay trabajo. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo vos podés conseguir y esa persona no? Porque yo no tengo alternativa. Sí, bueno, yo no tengo plan. Ese es un yo plan... trabajo o no como. Claro, entonces, pero vos decís, vos le diste, porque no tenía para comer la comida y nunca más lo fuiste a ver para darle otra oportunidad. Entonces, pero siento que son dos planos distintos los que vos estás planteando. Entre el extranjero que viene y se acomoda como puede porque tiene que vivir, porque tiene que comer, y aquel que aparentemente no encuentra trabajo porque no quiere, ¿sí? En realidad, nosotros tenemos como argentinos montones de cuestiones que yo no digo que no quiere. Las condiciones en las que está hace que quiera algo que tal vez le sea muy difícil conseguir porque en el medio no se formó para eso. Bueno, ese es otro plano también. Entonces, me inaugurás capas de discusión. Bueno, pero son un montón de cosas que nos llevarían 3 programas. Hay un montón de cosas que hay que discutir en la Argentina. Eslogan que permanentemente utilizamos desde la política y desde la sociedad. Eslogan, la educación pública gratuita. Y por otro lado, la mitad de nuestros chicos no terminan la educación obligatoria, que es la primaria y la secundaria. Entonces, tenemos una universidad. Sí, bueno, tenemos una universidad. Ahí fue el acabose de la estructura educativa que nosotros, yo en los 70, obviamente, me formé en la secundaria y luego en la universitaria, pero todavía venía esa corriente en la que formábamos la intelectualidad a partir ya de una persona que terminaba el primario. Mi padre te hablo, no te hablo de otra cosa. ¿No pasa lo mismo? Sabía leer de corrido. Hoy rema. Mi padre habla, se defiende con francés, inglés de la secundaria. Claro. Acá, en la Escuela Nacional. Sí. Esa es la decadencia que hoy estamos teniendo. Y el nivel de cultura que tiene él, siendo no universitario, y yo soy universitario, es mayor al mío, y yo soy universitario. Sin duda. O sea, en eso podemos coincidir. Ahora, eso digo, tenemos cosas que todos los diagnósticos, Jorge. Eso es lo que yo digo. Tenemos que discutir para adelante. Ahora los remedios no. Bueno, es que tenemos una gama de remedios. Sí. Tenemos que entender que los remedios no actúan de un día para otro. Si vos tenés un problema de salud y tomás un remedio, el médico te va a decir el tiempo que tenés que tomar el remedio. Si tenés que tomar un antibiótico y vos tomás 3 días el antibiótico y no 7, no te curaste. No te curaste. Lo único que hiciste fue dejar de sentir los síntomas y creer que te curaste. A los meses te va a volver la infección. Claro. Y tal vez en un momento esa infección te mata, porque no te la curaste nunca. Entonces, yo digo, las medidas que decidamos como pueblo, como sociedad, hoy estamos discutiendo eso, de la herramienta que decidamos que es la mejor para nosotros, nuestra idiosincrasia como sociedad, tenemos que decir y tomar la decisión como pueblo de sostenerlas en el tiempo, porque eso sí depende de nosotros, del pueblo.
porque cuando Bueno, se pero así corren, como te dije, el pueblo con esta baja calidad en cuanto a formación cívica, la no participación, el desinterés, el bueno, cualquierita me valga, bueno, montones de frases que podría vertir acá, me parece que no alcanza. O sea, hay que hacer una nueva revolución en el sentido propositivo y positivo de la palabra. Jorge, yo siento que con tu conversación, en esta charla tan amena que tenemos, inauguramos una serie de variables y temas que nos va a llevar más allá de tu diputación. Por lo tanto, me gustaría que ya como cierre nos digas algo, apelando obviamente al público que ve por qué te tendría que votar como diputado nacional, bueno, dentro de tu conocimiento y lineamiento, ¿no? bueno, yo quiero representar al pueblo de Misiones o a un sector del pueblo de Misiones que se siente identificado con mi historia, con mi trayectoria, con mi vida. Soy misionero ya tercera generación, cosa que no es poco decir en nuestra provincia porque es una provincia joven. Soy además productor de yerba mate y de té, o sea, conozco los problemas del interior, los problemas que tenemos los productores y los años que venimos tratando de resolverlos. Eh, Además, me dedico a esto hace muchos años en el sentido de tratar de encontrar en los debates la mejor solución a los problemas que todos nos venimos teniendo en esta provincia y en este país. Defender los intereses de los misioneros, defender a Misiones en el Congreso Nacional, tener una voz genuina, sin nada detrás, sin tener que negociar una dádiva del Estado Nacional, sino una voz genuina en el Congreso Nacional. Y eso es a lo que me he propuesto siendo candidato a diputado nacional. Y para eso le pido que me acompañen el 13 de agosto con su voto. Bueno, ahí han tenido entonces la idea núcleo que lo lleva a Jorge Ratier a participar en esta contienda electoral. Lo mejor, Jorge, yo creo que estas charlas son enriquecedoras no por el lado de las propuestas políticas, sino el conocimiento del hombre que participa en ella y el ser que lleva, obviamente, como la personalidad que lleva a la representación de, bueno, de esta sagrada democracia, ¿no? Señores, gracias nuevamente, una entrevista profunda, linda, y espero que la hayan disfrutado como yo. Hasta pronto.